Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Continuamos hoy con la serie de 4 programas que ya les anunciamos, donde vamos a mezclar antiguas ciudades, ruinas, historia y complemento y discusión precisamente de esto, de historia. Hoy dedicado al continente americano. Bien, primero les presento a nuestro invitado de la tarde, alguien que es fundador de este programa, el doctor Sergio Guerra Vilaboy, jefe del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Talavera. Bienvenido nuevamente, aunque usted nunca ha dejado de estar aquí. Es verdad, muchas gracias. ¿Qué le propongo usted a los amigos? Hacer lo siguiente. Vamos primero a poner un fragmento de este documental que ya le explicamos, dividimos en 4 partes. La parte que habla de ciudades, ruinas en América. Recuerden, para los que nos preguntan, que solo podemos poner fragmentos o resúmenes de documentales, pues el programa tiene 15 minutos menos. Así que en este caso el documental lo dividimos en 4 partes para que pudieran verlo de alguna manera completo. Una vez que veamos esto, regresamos al estudio y el doctor Sergio Guerra Vilaboy gentilmente nos va a comentar lo que vimos. Partiendo de un principio histórico de nuestro programa, doctor, que aquí es pecado capital repetir lo que ya se vio o se vaya a ver. Aquí es complementar o opinar sobre, en este caso, sobre lo que ya vimos. Claro, claro. ¿Está de acuerdo? No, por supuesto. Bueno, pues entonces con su venia pedagógica, doctor, le invito a usted y a los amigos a ver el fragmento de este documental Ciudades Antiguas o Ruinas, Ciudades Antiguas, en este caso la parte de América. Number 23, Mesa Verde. Deep in the American Southwest, you'll find Mesa Verde National Park with its fascinating collection of 600 ancient clifftop dwellings. The most famous of these dwellings is the Cliff Palace, built into an enormous sandstone alcove that's protected it from the elements for over 7 centuries. It's the largest of its kind in North America, and unlike the rest of the dwellings that contained just a few rooms for residential purposes, the palace had over 150 rooms and 23 sacred kivas. Having been lived in for close to a century, these unusual cliffside villages were suddenly abandoned in the 13th century. Number 18, Tulum. An hour's drive from Cancun, the Tulum ruins are the remains of an ancient clifftop fortress built by the Mayans. Walled on 3 sides, with the 4th open to the Caribbean Sea, the views are simply incredible. Even though it dates back to 564 AD, Tulum was at its prime during the 13th and 14th centuries. It was a powerful trading hub for jade, cotton, and cacao beans. Apart from the El Castillo Pyramid, the main attraction, have a look at the beautiful mural inside the Temple of the Frescoes, and go for a swim at Tulum's secret beach, surrounded by palm trees and sunbathing iguanas. Number 14, Chichen Itza. One of the most famous archaeological sites on Earth, Chichen Itza was once a thriving city on the Yucatan Peninsula. Built by the Mayans in 600 AD, it was abandoned in 1221 when Mayapan became the region's new capital. Highlights include the Temple of Kukulkan, a giant stone pyramid with 4 stairways representing a compass and 365 steps for each day of the year. It is best visited during the spring or fall equinox, when the sun creates a light show on the stairs of the pyramid. Other must-see sites include the ball court, the Wall of Skulls, and the sacred cenote that was once a site of human sacrifice.
Number 11. Tikal. With its gray temple tops protruding through the lush canopy of the Guatemalan jungle, catching a glimpse of the ruins of Tikal is something truly special. A popular day trip from Flores, these remote ruins are dotted with pyramids, temples, and palaces. One of the biggest archaeological sites in Mesoamerica, Tikal was the largest and most powerful of the Mayan cities around 600 AD. Don't miss the Temple of the Two-Headed Snake while you're here. As one of the tallest pre-Columbian structures in the Western Hemisphere, climbing to the top will treat you to incredible 360-degree views of the rainforest and beyond. Number 8. Teotihuacan. Located on the outskirts of modern-day Mexico City, Teotihuacan is one of the most famous Aztec archaeological sites. But the Aztecs didn't actually build it. Despite many theories, nobody is really sure who did. However, the Aztecs did name it and make it their own when they stumbled across the abandoned city. In its prime, it was the largest city in the Western Hemisphere and home to a plethora of residential compounds and pyramids. Today, its two iconic pyramids, the Temple of the Sun and the Temple of the Moon, are the major highlights. Stroll along the Avenue of the Dead and visit the citadel of the Temple of the Feathered Serpent. Number 7. Moai Statues. With the tallest weighing in over 80 tons, the Moai statues on Easter Island in Polynesia are iconic. In fact, you'll probably recognize them from a picture even if you hadn't heard of them. These 800-plus statues, most of which face away from the sea, were carved from volcanic ash by the Rapa Nui people somewhere between 400 and 1500 AD. Likely created using rudimentary basalt stone picks, each of these enormous monolithic statues would have taken close to a year to complete. There are many theories as to why they were built, including as a way to honor important clan ancestors, and because of a belief it would improve the soil. Number 3. Machu Picchu. A huge tick off the travel bucket list, Machu Picchu is one of the most famous cities of the ancient Incan Empire. This historical fortress lies hidden in the mountains of Peru. So well hidden, in fact, that it was never found by Spanish invaders when they arrived in the 1500s. They were only accidentally discovered in 1911 by an American explorer called Bingham. A wonder of advanced engineering, it's estimated that 60% of the construction was built underground, mainly for fortification and drainage. Today, these walled ruins can only be reached by foot or by train. Don't miss the Machu Picchu Museum for an insider's look into the lost city of the Incas. Acabamos de ver el fragmento o la parte de América de este documental. Doctor, ¿qué nos puede decir de lo que acabamos de ver? Recuerde, como siempre, ¿qué nos puede complementar? Que por supuesto no se haya dicho aquí, o una opinión que usted quiera decir, o un debate que quiera tener con el documental en la distancia. Bueno, cuando me mandaron el documental para que lo viera, para precisamente preparar el programa, y vi que se referían a 4 ciudades de la América indígena, 4 ciudades antiguas de la América indígena que hoy son ruinas, como tú dijiste en la presentación. Primero pensé cuáles habrán escogido, porque en el territorio americano hay muchas ruinas de ciudades antiguas. Y yo creo que lo primero que quiero mencionar es que me parece que hicieron una buena selección. Escogieron 3 ciudades importantes de lo que pudiéramos llamar Mesoamérica, que tantas veces aquí en el programa hemos explicado que es el área que los antropólogos culturales han denominado con ese nombre y que comprende el actual territorio de México, parte de Guatemala, El Salvador, que es donde se desarrollaron las culturas, para decirlo rápidamente, como los aztecas y los mayas, que fueron las que existían a la llegada de los europeos. Y de ahí escogieron 3 ciudades, Teotihuacán, escogieron Tikal y escogieron Chichén Itzá, 2 ciudades mayas y una ciudad
que es Teotihuacán, a la que me voy a referir después. Y de la zona del área andina escogieron Machu Picchu, que es una ciudad también quizás no de las proporciones, desde el punto de vista de la población que acogió y del área que abarcaron, tan grande como las otras tres que mencioné, pero que sin duda es una de las más sobresalientes del territorio incaico. Podían haber escogido el Cusco, que fue la capital del Tahuantinsuyo, podían haber escogido Vilcabamba, que fue la última capital de los incas, escogieron Machu Picchu, que es probablemente una de las restos arqueológicos y ruinas, vamos a decir, precolombinas más conocidas. Bueno, pues sobre eso son las 4 ciudades que me parece muy bien que representan ese mundo, que son las que más se desarrollaron, porque no por casualidad fueron esos territorios, quiero decir, el área de Mesoamérica y el área andina, donde más avanzaron desde el punto de vista social, económico y demográfico los pueblos que habitaban el continente antes de la llegada de los europeos, y por lo tanto de aquellos territorios donde se desarrollaron las civilizaciones más poderosas, pues claro está, estaban las ciudades más importantes. Puedo decirte hasta ahí con relación a esto. Desde el punto de vista cronológico, pudiéramos decir que de esas 4, las 2 más antiguas son Teotihuacán y Tikal, casi corresponden a una misma época. Chichén Itzá es un poco posterior, y la más reciente, pudiéramos decir así, cronológicamente hablando, es Machu Picchu. Tikal y Teotihuacán pertenecen al periodo que los arqueólogos han llamado el periodo clásico, que es la etapa en que se formaron las primeras civilizaciones importantes en la región de Mesoamérica, donde aparecen las primeras ciudades mayas y las primeras ciudades de lo que es hoy el Valle de México, o lo que es el Valle de México, el centro de México, donde está la Ciudad de México. Y allí se enclavó la ciudad de Teotihuacán, que quizás es un poco más antigua, pero no mucho más antigua, pero quizás un poco más antigua que Tikal, porque no se sabe exactamente cuándo se fundaron estas ciudades, aunque Tikal tiene una estela de piedra que señala que que se fundó esa ciudad, o por lo menos es la estela más antigua que se ha encontrado con una fecha, que es la ciudad de Tikal en la selva del Petén, en el año 292 de nuestra era. Quiere decir que probablemente Teotihuacán no tiene una estela semejante, pero probablemente Teotihuacán se haya fundado un poquito antes, unos 100 años antes. Evidentemente hubo contactos entre esas 2 ciudades, porque hay restos en ambas, tanto en Tikal hay restos que se hacen referencia o que tienen que ver con la cultura de Teotihuacán, vasijas y objetos, y lo mismo sucede a la inversa. E incluso en Tikal hay inscripciones que hoy se pueden leer en lengua maya, en una de las lenguas mayas, donde se habla de unos invasores que evidentemente pueden haber llegado de Teotihuacán. Ambas ciudades se desarrollaron y alcanzaron su época de mayor desarrollo de todo punto de vista cultural, económico y de población alrededor del año 800 de nuestra era. Por tanto, entre el 200 y el 800 fue en su época de mayor desarrollo, hubo contactos entre ellas. Es posible que de Teotihuacán hayan salido conquistadores sobre Tikal, eso se deduce de lo que dicen las inscripciones, y ambas ciudades tuvieron otra cosa en común, y es que ambas ciudades colapsaron casi al mismo tiempo. Se abandonaron, la población las dejó, y en el caso de Teotihuacán, de Tikal, que está en el medio de la selva del Petén, la vegetación devoró la ciudad, al extremo que cuando los conquistadores españoles empezaron a dominar esa zona de lo que hoy es Guatemala, no se percataron de la existencia de esas ruinas, en el caso de Tikal. Teotihuacán es distinto porque Teotihuacán es una zona donde no había una vegetación exuberante como la del Petén, y por otro lado los propios aztecas consideraban a Teotihuacán, y así la denominaron, el nombre de Teotihuacán se lo dieron los aztecas en lengua náhuatl. Teotihuacán para ellos era una ciudad donde habían vivido los dioses y que habían abandonado. Y por lo tanto los náhuatl conocían la ciudad y la utilizaban un poco como un centro de peregrinación, aunque ya no era habitada cuando llegaron los invasores europeos. Esas son las características de esas, así a grosso modo, de esas 2 ciudades. Me queda hablarte de Chichén Itzá y de Machu Picchu. Ahora, Teotihuacán. Hay un misterio de qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué abandonaron esa ciudad? Bueno, eso vale.
vale para Teotihuacán y vale para las ciudades mayas de lo que se llama el periodo clásico, que fueron prácticamente muchas de ellas abandonadas, como Tikal. Pues bueno, en una época simultánea. Cuando estoy hablando de una época simultánea, estoy hablando de un periodo de más de 100 años. Pero los historiadores, más o menos, qué consenso o qué teorías tienen de por qué se abandonó? Porque es fabuloso. Teotihuacán es una construcción impresionante. Todos los días hay una teoría distinta. Y a ver, dígame varias, dígame cuál usted cree que es más. La última que he leído, por ejemplo, de Tikal, se atribuye que Tikal, a diferencia de Chichén Itzá, que vamos a hablar después, el agua, por ejemplo, que es vital para la vida, en Chichén Itzá la obtenían de los cenotes, que son muy importantes y que a los cenotes están asociados las principales ciudades mayas del norte de la península de Yucatán. Pero Tikal, que está ubicada, como ya expliqué, en la selva del Petén, allí no hay cenote. ¿Y ¿de dónde obtenían el agua? De la lluvia. ¿Qué dicen algunos arqueólogos sobre esto? Que debe haber habido una sequía muy larga y como el agua era la que recogían de la lluvia, la sequía provocó que abandonaran la ciudad. Bueno, eso dicen algunos. ¿Y cómo pega entonces que haya tanta vegetación con la sequía que hay? Bueno, porque debe haber, según esta tesis, que no me parece muy sólida, al haber una sequía, pues no tenían agua y se tuvieron que ir, y en ese momento pues no había vegetación, o la vegetación disminuyó y luego volvió a llover y volvió la vegetación. Ahora, Teotihuacán. Pero ambas ciudades, ¿qué se atribuye? Por distintos, por ejemplo, hay un arqueólogo cubano, que fue el primero que encontró dentro de una ciudad maya, en este caso Palenque, un féretro dentro de la pirámide, Alberto Ruiz Luilier. Él consideraba que el colapso de los mayas, hablando de los mayas, no de Teotihuacán, el colapso de las civilizaciones mayas casi al mismo tiempo, debiera estar asociado a una rebelión, que había habido problemas ecológicos, de que la producción no fue suficiente, se exacerbó la explotación de la casta dominante sobre la población, se produjeron rebeliones y que eso llevó al colapso de la civilización, se perdió la clase dominante y se perdieron los conocimientos que monopolizaba la clase dominante, y eso explica el abandono de las ciudades. Pero eso puede haber habido invasiones de otros pueblos, porque estos pueblos guerreaban unos contra otros. Lo cierto es que una causa probada de por qué colapsaron casi al mismo tiempo, en un lapso de 100 años, tanto Teotihuacán como las ciudades mayas del periodo clásico, entre ellas Tikal, no hay una razón que lo pueda afirmar definitivamente. En el caso de Teotihuacán, ¿qué teorías hay? Teorías, yo sé que usted dice que no hay una razón probada, pero ¿qué se dice? Más o menos en el mismo sentido. ¿Sequía igual? No, que en el caso de Teotihuacán no, porque esa es una zona que estaba, por ejemplo, el lago de Texcoco, apenas a unos kilómetros de distancia, donde hoy se enclava la Ciudad de México y donde estuvo antes de la Ciudad de México Tenochtitlán, la capital de los aztecas. Se habla de lo mismo, de que hubo invasiones de pueblos, guerra, y que eso llevó al colapso de esa civilización, pero no hay una prueba cierta. Y en el caso de Teotihuacán, ¿quién los invadió? ¿De quién fue el ataque? A ver, los mismos aztecas era un pueblo que venía cediendo o avanzando desde el norte de un mítico Aztlán rumbo al Valle de México y llegó al lago Texcoco. Y por supuesto, al llegar a ese territorio se enfrascaron en peleas, en guerras con los pueblos que ya allí estaban asentados. Que algunas de esas invasiones de pueblos que se les dice por la tradición de los propios náhuatl, pueblos chichimecas, que pudiéramos decir de los chichimecas, asemejarlo a las invasiones bárbaras contra Roma, ese tipo de invasión que arrasaron a Teotihuacán. Pero como eso ocurrió en el año 800 y no hay nada que pueda corroborar las causas de esa desaparición, pues no hay algo que nos permita sacar una conclusión concreta, pero además ni siquiera se sabe qué pueblo habitaba allí, porque como ese pueblo desaparecieron, no se sabe ni qué idioma hablaban, ni cómo se llamaba Teotihuacán. No hay jeroglífico en Teotihuacán, no hay nada. No hay nada. Teotihuacán es el nombre que le dieron los náhuatl a esa civilización. Cuando la encontraron abandonada. Cuando la encontraron, y le llamaron la ciudad de los dioses, que en náhuatl pues se traduce como Teotihuacán. Y no hay nada escrito de ninguno de los pueblos que, como usted dijo, descendieron, bajaron y ocuparon aquello. Sobre eso. Como las batallas que ganaron, como que tomaron, porque tomar aquello era impresionante, me imagino, en esa época, ¿no? A ver, yo me imagino. O a lo mejor no lo tomaron, sencillamente ante esa presión, o también algún tipo de cataclismo natural que los obligó a abandonar esa ciudad, no quiere decir que la hayan ocupado. Porque, por ejemplo, a diferencia de algunas ciudades mayas, que por eso se habla de que hubo rebeliones,
algunas imágenes que están talladas en piedra están destruidas, como si alguien las hubiera golpeado. Y puede ser en Teotihuacán. No, en el territorio maya, en las ciudades mayas. De ahí la tesis de Alberto Ruiz Lillier de que eso puede ser una evidencia de que hubo una rebelión y con el odio a la casta dominante destruyeron, como aquí ocurrió, por ejemplo. Con Machado. Exactamente. Pero que en Teotihuacán no hay muestras de eso, ni tampoco hay, como sí existe entre los mayas, una escritura ideográfica que por ahí hoy ya se puede leer eso y se sabe, por ejemplo, la sucesión de gobernantes mayas, como ya el nombre, por ejemplo, de Tikal es un nombre que se apropió después, pero se sabe cuál era el nombre que esa ciudad tenía, que era algo así como Mul. Y entonces, eso sí se sabe porque quedan rastros más fidedignos, pero no así ocurre con Teotihuacán. Aquí en América, ¿usted recuerda ahora otra ciudad de esas dimensiones? Porque Teotihuacán es impresionante. Sí. De esas dimensiones de las que no se sepa prácticamente nada. Ni lenguaje, ni estatua. A ver, de esas dimensiones no, pero por ejemplo, hay ciudades en el mundo andino, por ejemplo, que también están en ruinas y que se sabe muy poco de los habitantes que había en esa ciudad, quién las construyó, cuándo se abandonaron. O sea, no es algo raro eso. Eso hay otras evidencias en otras ciudades también del mundo mesoamericano, de esa misma época, en la que también se desconoce. Pero, por ejemplo, en Europa, en Asia, en Medio Oriente, en toda esa zona, es muy raro que pase eso, de que no se sepa mucho de una ciudad abandonada, ni siquiera quién estuvo. Bueno, porque hay una tradición, por ejemplo, en la cultura egipcia se sabe mucho más, porque bueno, hay una tradición que después recuperaron los romanos y contaron, pero en general hay civilizaciones de las que se conoce poco, sin duda alguna. Sí, lo que pasa es que eso quedó abandonado, además las construcciones eran sólidas, bueno, todavía se conservan. Y nada, no había nada, ni en otra civilización vecina que la venció, ni mención, ni nada. No porque incluso el nombre, usted lo dice, el nombre es puesto por los que lo encontraron desierto. Ahí lo están mirando. Por eso le llamaron. Miren, ahí están mirando en pantalla. Por eso le llamaron la ciudad de los dioses, porque como no sabía quién estaba ahí, y eso era una cosa tan fastuosa, pues supusieron que ahí habían estado los dioses. Ahora, por eso le digo, porque algo, como usted dijo, hay pequeñas ciudades que no se sabe, pero esta tan grande, ese misterio. ¿Sí? ¿Qué otras teorías hay? Porque usted a lo mejor no las quiere mencionar, pero tiene que haber otras teorías sobre esto. Bueno, te digo que se habla mucho, se le atribuye a cataclismos naturales, que puede haber habido, qué sé yo, una inundación, que puede haber habido un terremoto, pero no hay evidencia de que haya eso ocurrido, o una epidemia. Bueno, se dan todo tipo de explicación que puede salir y ¿usted no le parece raro de una ficción? Que con ese nivel de desarrollo para construir esto no hayan dejado nada de lenguaje ni nada que pueda arrojar algo de luz sobre esto? Porque todavía, evidentemente, a la civilización de Teotihuacán no parece ser que no llegaron al conocimiento de la escritura, tampoco puedo afirmar que no conocieran la escritura ideográfica, que sí fue un elemento cultural de toda la región mesoamericana. ¿Los aztecas de dónde venían? De la mítica región de Aztlán, quiere decir. ¿Qué es lo que es hoy? ¿Qué? Eso sería donde está Nuevo México, por ahí. Esa zona, Nuevo México, la frontera con México, toda esa parte. Pero era un pueblo, como te dije, que estaba dentro de los llamados chichimecas, que eran una especie de bárbaros. Cuando ellos llegan al Valle de México, ya en el Valle de México hay ciudades, y en las zonas colindantes, que son de la cultura que podemos llamar tolteca. Y un poco eso ocurre con ellos, con esos pueblos aztecas que conviven con esas otras culturas que ya están en torno al lago de Texcoco, y un poco se civilizan, adquieren, incorporan esos elementos culturales que ya tienen esos otros pueblos y lo desarrollan y lo llevan a un nuevo nivel, que es el caso de los aztecas, de lengua náhuatl. Bueno, entonces eso sigue siendo un misterio, sí, de los misterios de la historia. Sí, igual te digo, con relación a las culturas mayas del periodo clásico, sí, hay varias teorías. Hay teorías, pero por lo menos ahí se conocen nombres, hay escritos, y eso hoy, porque hasta hace, por ejemplo, cuando yo era estudiante,
no se sabe, no había, la escritura maya no se podía descifrar. Hoy día ya se ha logrado descifrar, ya se sabe el nombre de los gobernantes, ya se saben fechas de batalla, y hay una serie de elementos que se ha logrado conocer a través de los avances que se han obtenido en el descifrado. Pero yo imagino que los mismos que hicieron esos avances o que los lograron y estudiaron hayan tratado de hacer algo en Teotihuacán también y no lo han logrado. Porque en Teotihuacán no hay esas evidencias en piedra no hay restos por ejemplo, los mesoamericanos escribían en piel de amate, lo que le llaman los códices. Los europeos le pusieron códices, que son como unos pergaminos, ¿no? Como un acordeón. Que ahí era con esa escritura ideográfica que combinaba letras con dibujos, ellos hacían la historia. Pero eso es de los pueblos que convivieron, que estaban en esos territorios a la llegada de los europeos. Pero esto ocurrió muchos siglos antes. Y por lo tanto, de haber existido esos códices en aquella época, no llegaron a hoy. Bueno, usted está claro que en cualquier momento aparece una tesis porque el espacio es tan grande que haya aterrizado en nave. Bueno, sí, ahora cada vez que todo sí, porque es un espacio enorme lo que hay ahí. Cada vez que aquí no tiene una explicación o menosprecia a los pueblos indígenas, pues atribuye de que esos conocimientos se los trajo aquí de una galaxia. Porque hay espacio. Para aterrizar, sí, claro. Sí, hay sí. Para especular hay todo el campo que tú quieras. Bueno, yo quiero ir ahora a Machu Picchu. Me queda Chichén Itzá. Bueno, si nos vamos de Mesoamérica, me dejas colgada. Vamos a terminar con Chichén Itzá, dígame. Chichén Itzá es otra de las ciudades que aparece en este documental. Corresponde a otra época. Corresponde a las ciudades que casi existían a la llegada de los europeos. Digo casi porque cuando llegaron los europeos también estaba abandonada, pero llegó, por ejemplo, se abandonó por el año 1150. No es lo mismo las otras dos que mencioné, que hacia el 800, el 900 ya que quedaron abandonadas. Chichén Itzá estuvo prácticamente la llegada de la conquista. Ahí vivían los itzáes, los cocomen, de donde, por cierto, uno de sus descendientes en una época, hace muchos años atrás, hablamos de traer a un príncipe maya, ¿te acordarás? A un heredero de los gobernantes de esa ciudad, de Chichén Itzá, que era la familia de los Itzáes o Cocomes, como también se les conoce. Recuerde usted, porque esto hace unos años ya, cómo fue aquella historia que íbamos a traer, usted iba a traer un príncipe maya, un descendiente de príncipe maya aquí al programa. Exacto, de esa familia gobernante de esta ciudad. Bueno, esa es una de las ciudades que aparece en este documental. Yo creo que está bien escogida porque representa otro periodo de los mayas, una de las ciudades más importantes de esa última etapa de la civilización maya que está casi pegada a la llegada de la invasión europea en el siglo XVI. Esta ciudad tiene características también monumentales, hoy día es un centro atractivo turístico, las otras dos también, y corresponde ya a una etapa, vamos a decir, postrera de la civilización maya, aunque no podemos decir que sea una etapa diferente porque también hay muchos elementos de continuidad con los pueblos anteriores y de enlace con los pueblos que están en el Valle de México. O sea, en la cultura de Chichén Itzá, como de otros pueblos mayas, hay evidencia de Teotihuacán, de Tula y de otras ciudades de la zona del Valle de México, lo que evidencia que había una interrelación entre esos pueblos, que se transmitían conocimientos y también luchas y guerras entre ellos por espacios y por la ocupación de ciudades. Y Chichén Itzá es, por tanto, otra de las tres grandes ciudades que aparecen aquí. De estas tres, sin duda, la que mayores proporciones tuvo fue Teotihuacán, que en el tiempo fue la primera, casi paralelo Tikal, y la última, cronológicamente hablando, fue Chichén Itzá. ¿Usted recuerda la famosa película que dirigió Mel Gibson, Apocalipto? Sí. ¿Usted recuerda? Bueno, estamos viendo aquí unas escenas de la película. Históricamente, ¿dónde se pudiera ubicar lo que recrea esta película? Por la vegetación exuberante da la impresión que se refiere a la selva del Petén. En el Petén. Sí. Y es el momento en que llegan los españoles. Sí, históricamente hablando. Sí, porque las civilizaciones mayas, aunque estaban más, en la época que llegan los europeos, se estaban desarrollando más al norte, pero hay que tomar en consideración que los mayas, ya a la llegada de los europeos, prácticamente no vivían en esas ciudades. Las civilizaciones mayas estaban en un proceso, en un retroceso. Pasa lo mismo, las ciudades habían quedado abandonadas, las grandes ciudades, y se habían refugiado en pequeños poblados. Por lo tanto, es un poco, y ahí en cambio se recrean grandes ciudades, por lo tanto, es un poco anterior a la llegada de los europeos. Yo le quiero hacer una pregunta que usted me puede, por supuesto, y es posible que el doctor sea lo que me diga.
que a él no le gusta especular y es hipotético y que la historia se basa Eso te lo puedo garantizar, que es lo que te voy a decir. La historia se basa en los hechos que ya están. Pero, ¿qué hubiera pasado si la llegada de los europeos demoraba mucho más, por cualquier razón? Yo creo que ya tú me has hecho esa pregunta alguna vez. Sí, yo sé, se la he hecho por eso mismo. Y ya de eso mismo tú adelantaste el comentario, así que no te hago un comentario que ya tú mismo hiciste, que no es bueno especular. Pero que hubiera, imagínate tú, habría que tener una bola de cristal, pero que vamos a seguir en ese camino, vamos puestos en ese camino. Pero espérese, es que ahora hubo una novela, se publicó una novela de ficción, por supuesto, y es que esas civilizaciones, los europeos por alguna razón no llegaban y que eran al revés, que eran los incas, creo, no me acuerdo si son los incas los que ponen, que llegan a Europa y conquistan a los españoles. Hay una novela que ha tenido mucho éxito de ficción recientemente, hace 1 o 2 años. Todo es ficción, por supuesto. Eso, la historia es alternativa. Si se toma un camino y después viene otro y viene otro, en la historia no, ni se puede repetir porque son opciones que se van tomando a lo largo del tiempo y depende de sus circunstancias. Ahora bien, es muy difícil que eso hubiera ocurrido porque el desfasaje de desarrollo tecnológico, cultural que existía entre los europeos y el mundo americano era una brecha relativamente amplia. Y era muy difícil, tendría que haberse estancado las culturas europeas en determinado momento, que pudo haber ocurrido, y las culturas indoamericanas hubieran seguido desarrollándose y para que se sucediera. Entre otras cosas, tendrían que haber dominado la navegación a un nivel como el que tenían los europeos cuando llegaron a este continente, que no tenían los indoamericanos. Entonces, bueno, todo eso da lugar a una serie de especulaciones. En el campo de la ficción todo es posible, en el campo de la historia no. Es una novela, pero aquí ¿usted cree que se hubieran creado grandes imperios o al revés, se hubieran dividido en muchos pequeños? No, existió un gran imperio, que era el imperio incaico. Los incas. Los incas eran como los romanos. Por la magnitud y el dominio que tuvieron de los territorios americanos, podemos comparar en ese aspecto a los incas con los romanos. Con los romanos. Claro. Y existieron ellos. Y si no hubieran llegado los Cortés a Tenochtitlán en 1521, es muy posible que los aztecas hubieran logrado constituir, que no llegaron a eso, lo hablamos aquí en un programa dedicado a los imperios, hubieran logrado constituir un imperio, que no lo eran a la llegada de los europeos. Era una confederación de ciudades, pero no era un imperio todavía. Pero con el paso del tiempo quizás lo hubieran conseguido. Usted sabe que ahora, con el avance tremendo que se está teniendo en el espacio, lo que se está llegando a ver, la posibilidad de ir a otros planetas, vivir, incluso fuera del sistema solar, usted sabe que esto se toma como un referente casi permanente de qué vamos a encontrar. Y se hace mucha referencia a esto, un símil a esto, ¿no? Si vamos a encontrar un planeta habitado por civilización más atrasada que los humanos, ¿y qué se debe hacer? O si vamos a encontrar lo que mucha gente piensa, una civilización mucho más avanzada tecnológicamente. ¿Y qué pueden hacer con nosotros entonces? Para eso traes tú aquí al astrónomo mayor. No, pero es que el símil que se hace siempre es con la conquista de América. Bueno, pero no me meto en lo de zapatero a tu zapato. Y ya eso ya en eso se hace el símil a la conquista de América. Una civilización más avanzada somete. ¿Qué se debe hacer si encontramos una civilización, por ejemplo, más atrasada? ¿Someter o no? Y mire, para que usted vea qué vigencia, aunque a usted no le guste esa especialidad de la zapatería, mire qué vigencia tiene la conquista de América, incluso ahora para esta etapa de la humanidad. Bueno, ya Machu Picchu, que yo quería llegar ahí. Usted conoce que en las últimas semanas se han publicado artículos en grandes medios internacionales que como una especie de, yo no sé si decir descubrimiento o revelación, que Machu Picchu no se llamaba Machu Picchu. Es que no me llama eso la atención, eso se sabe hace muchos años por los historiadores, que acabo de comentarte en la parte anterior que Teotihuacán es un nombre que le pusieron los náhuatl a Teotihuacán, pero ese no era su nombre. Tikal, que hablé de ella, ese no era el nombre que tenía Tikal, se llamaba algo así como Mul. Entonces, esas civilizaciones, después hablo de Machu Picchu, pero de esas civilizaciones de las que hablé primero, los nombres que incluso se le dan a los, por ejemplo, se habla de el Palacio de las Monjas, y todos esos nombres que se le dieron a posteriori por parte de los europeos, pero no eran los nombres que tenían, no solo ya la ciudad, sino los edificios y las calzadas que habían en esos lugares. Se llama, por ejemplo, la calzada de los muertos en Teotihuacán.
No, ese nombre no era el que tenía, es un nombre que le dieron los conquistadores, y en Machu Picchu sucede exactamente lo mismo. Es un nombre que fueron puestos por los conquistadores, en base a lo que a veces en mala lectura, vamos a decir así, de lo que oían con relación al lugar en específico que estaban teniendo delante. En el caso específico de Machu Picchu, por lo tanto, para mí no creo que eso sea una sorpresa, es algo común que ocurra en el... Y pasaba eso, de que los españoles escuchaban el lenguaje nativo y entonces no entendían y hacían una interpretación de lo que escuchaban. Pero eso ha sido siempre. Cuando un chino llegaba a Cuba, le decía el nombre, por aquí le ponían José, o le ponían el escribano le ponía el nombre que más se le parecía a su lengua. Y entonces en los cronistas, las cartas de, por ejemplo, las cartas de relación que le envía Hernán Cortés a Carlos V, que le mandó varias cartas de relación, que eran informes en definitiva, él decía la resistencia de Guatimozín. Guatimozín era Cuauhtémoc, pero él le decía Guatimozín. E incluso en los libros de historia que los cronistas escribieron durante los primeros siglos, todavía yo estudié por un libro de un historiador chileno, Barros Arana, que utilizaba el nombre de Guatimozín, porque era el que se había repetido por parte de los conquistadores españoles. Por lo tanto, los nombres que ellos les ponían, si no conocían el nombre, le ponían el que se les ocurriera. Y si no, el que oían de los indígenas, como ellos lo entendían. Y eso pasó en Machu Picchu. Y eso pasa con Machu Picchu también. ¿Y por qué fue el misterio de Machu Picchu que se descubre, creo que en el siglo XX, ¿no? A ver. O se descubre, no, se siempre, a ver, Bingham, que es el norteamericano, que en 1911 descubre Machu Picchu. Que por cierto, yo conocí a un hijo de él, aquí en La Habana, cuando se abrió la oficina de intereses. Se visitó la facultad nuestra, la Facultad de Filosofía e Historia, que era diplomático la oficina de intereses, y se vanagloriaba de que casi su carta de presentación al reunirse con historiadores era que su padre había sido, no me acuerdo si era su padre o su abuelo, pero yo creo que era el padre, había sido el descubridor. El descubridor de Machu Picchu. A ver, Machu Picchu nunca desapareció, siempre existió. Machu Picchu no era ni siquiera una de las ciudades importantes del Incario, del Tahuantinsuyo, porque la principal ciudad era la capital, que era el Cusco. Y había otra ciudad importante que fue Vilcabamba, que es casi a medio camino entre Cusco, está Vilcabamba y está Machu Picchu. Machu Picchu era quizás la más elevada, o quizás no, era la más elevada, donde pudieron vivir más o menos alrededor de 1000 habitantes, para que se tenga una idea de las que hablamos anteriormente. Tenochtitlán, Tenochtitlán no hablamos, pero bueno, Teotihuacán, Tikal, se calcula que vivieron en su momento de esplendor 30.000, 40.000, 50.000, hay quien dice hasta 100.000 personas en esas ciudades. ¿En Machu Picchu cuántos? 1000. 1000, porque claro, está a una altura muy elevada, tenían un cultivo a través de terrazas que no podía soportar una mayor población. Fue una ciudad que se funda, por eso es la última desde el punto de vista cronológico de las que tratamos en este programa, que se funda alrededor del año 1450 por uno de los incas más importantes, que fue Pachacútec. Y era como una, por llamarlo de alguna manera, como una ciudad de descanso del Inca, en ese camino del Cusco a Vilcabamba y Machu Picchu. Cuando Machu Picchu era una especie de ciudad de descanso. Sí, una especie de ciudad de descanso para los incas. Un centro religioso, pero al mismo tiempo una ciudad de descanso. Tenía la doble función, vamos a decir así. O sea, era la función que tenía. Sí. Una ciudad de descanso del Inca. Que era el equivalente, pudiera decirse, del emperador. Era el gobernante, sí. Vamos a decir, como era un imperio, pues podemos decir que era el emperador. Y por eso se construyó tan alto. Es que eso está en la altura, Cusco está en la altura, toda esa cultura se florece. Sí, pero Machu Picchu es famoso precisamente porque está más alto. Es la más alta, ¿no? Sí, claro, pero todas ellas, toda la cultura incaica nació en las alturas. Es una civilización que después desciende y ocupa las zonas de la costa y se llegan hasta Quito, pero es una ciudad andina. ¿Hay alguna debate, explicación o polémica sobre cómo se construyó desde el punto de vista constructivo, arquitectónico, aquello a esa altura? Porque es que no es nada especial, es que todas las culturas, o sea, la cultura andina se caracterizó por construir eso. Puede llamar más la atención cómo se construye el Cusco, que era una ciudad con toda eso.
que en los mismos patrones de arquitectónicos que se aplicaron allí. Quizás lo que llame la atención de Machu Picchu sea ese sistema de cultivos y para tener agua a esa altura que permitió vivir a 1000 personas, pero no 10.000, como sí podía haber vivido en el Cusco. Cuando se produce la conquista, durante algún tiempo se pensó, porque Manco Cápac, que es el gobernante que resiste a la conquista por Pizarro, después que muere o asesinan a Huáscar, que lo habían a la llegada de los europeos, y sobre todo a Atahualpa, que es el que mata a Pizarro, hay un inca que comienza a dirigir la resistencia, pues, comparando, puede ser como Cuauhtémoc, que es Manco Cápac, que sale del Cusco y se refugia en una ciudad que los españoles no sabían, que los españoles conocían y que es donde él se mantiene la resistencia. Algún tiempo se pensó que era Machu Picchu, pero no fue Machu Picchu, es la ciudad de Vilcabamba. Y luego, más tarde, en esa ciudad que estaba más intrincada, menos intrincada que Machu Picchu, pero también intrincada, Vilcabamba, ahí vivieron 3 incas que los españoles no pudieron dominar, el último de los cuales se llamó Túpac Amaru, que es el que da el nombre al famoso Túpac Amaru, que al final lo capturan los españoles y lo matan en Cusco. Y por eso queda la tradición que el último inca fue Túpac Amaru. Pero ese último inca donde gobernaba era en Vilcabamba, aunque se supuso que era en Machu Picchu, pero no era en Machu Picchu. Ahora bien, con relación a lo que me estabas preguntando, esa ciudad se supo siempre dónde estaba, pero fue abandonada por los que vivían allí después del proceso de la conquista, y la ciudad quedó viviendo un que otro campesino allí, en las mismas condiciones que se trabajaba a esa altura, y aunque los españoles sabían que eso estaba más o menos por allí, no la desconocían, no les interesó, no había riqueza allí, no tenía ningún atractivo. Y lo mismo sucedió durante el siglo XIX, ya establecida la República del Perú. E incluso hay referencias a europeos que estuvieron en Machu Picchu antes que Bingham. Pero fue Bingham el que en 1911 se atribuyó el descubrimiento de Machu Picchu y que la hizo trascender. O sea, el mérito quizás de Bingham fue que la dio a conocer a nivel mundial, la hizo famosa, se comenzó a convertir en un atractivo para el trabajo arqueológico a partir de 1911. Pero no quiere decir que estuviera totalmente desconocida y que fuera un descubrimiento. Nos queda muy poco tiempo. Algo que no se haya dicho de Machu Picchu. Bueno, pues qué te voy a decir, que es un referente para los que nos dedicamos a la historia de América como símbolo de lo latinoamericano. Y quiero, por ejemplo, cuando el Che estuvo en su famoso recorrido, aquel de la motocicleta, en uno de esos recorridos, el Che visitó Machu Picchu, tiró fotos, acuérdate que el Che tenía interés por la foto, y en sus cartas al padre, que están publicadas, el Che dice, estoy recordando de memoria, el Che dice algo como, a partir de esa visita, es que él se considera que ese mundo es su mundo, y como ese es el mundo, el origen del mundo americano, de lo latinoamericano, él se siente ya atrapado por el impacto que le produce la visita a Machu Picchu. Bien, entonces ahora, doctor, lo invito a que nos vayamos rápido al momento de las interacciones, donde mostramos cómo ustedes se pueden comunicar con nosotros. Y como pueden ver, la última, siempre con intención la dejamos así, es el programa de Radio Rebelde, donde, doctor, el sábado 2:15 del mediodía va a estar usted, ya está invitado como siempre, y ustedes también recuerden que va a estar en vivo, pueden llamar por teléfono, comunicarse con él, hacer más preguntas, y les reitero que también pueden enviar sus preguntas o sus comentarios a la página de Facebook de nuestro programa, la están viendo ahí de nuevo, y el sábado en el programa de radio se las presentamos, se las trasladamos al doctor. Así que, bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, invaluable su participación. Siempre nos vamos muy satisfechos y aprendemos mucho con usted. Muchas gracias. Espero que se mantenga por muchos años más su participación. Yo espero lo mismo. Muchas gracias, doctor. Y ustedes, amigos, solo me resta, como cada semana, invitarlos a que este sea solo un inicio para que busquen, lean, analicen, profundicen, alimenten su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones.